La noche en el pueblo de San Isidro de los Huizaches siempre había tenido un silencio peculiar, uno que parecía vibrar con ecos de cosas no dichas, de pasos que nadie reconocía y de historias que los ancianos evitaban recordar. Los visitantes lo describían como un lugar detenido en el tiempo, pero para sus habitantes había algo más profundo, algo que los obligaba a encerrarse antes de que el sol terminara de caer. Esa noche, sin embargo, el viento traía un susurro que se colaba entre las puertas, un murmullo que parecía pronunciar nombres olvidados. Mateo regresó al pueblo después de 10 años en Monterrey. Había salido buscando trabajo, pero volvió por una llamada urgente. Su abuela había desaparecido sin dejar rastro. La última vez que la vieron fue entrando al viejo camino que llevaba al Monte La Ventana, un sendero que desde hacía décadas nadie se atrevía a usar después del atardecer. Cuando Mateo preguntó por qué nadie la siguió, todos desviaron la mirada. Algunos fingían no escuchar, otros murmuraban que había cosas del monte que no debían despertarse. Esa misma noche, mientras caminaba por las calles empedradas, Mateo escuchó el primer susurro. Era como si la voz de su abuela lo llamara desde lejos, con un tono quebrado, pidiéndole regresar a casa. Se detuvo, observó alrededor, pero no había nadie. Solo el sonido débil de un poste eléctrico titilando y el eco de su respiración acelerada. Aún así, la voz insistió como si estuviera detrás de él, apenas a unos pasos. Mateo apretó el ritmo y llegó a la vieja casona familiar, donde lo esperaba un olor a humedad mezclado con hierbas secas. Dentro, todo parecía intacto, excepto por un detalle. Sobre la mesa había un cuaderno abierto, páginas llenas de pequeñas letras temblorosas. Su abuela había anotado fechas, nombres y símbolos que él no reconocía, pero entre las páginas se repetía una frase: los que regresan después de la medianoche no son los mismos que se fueron. Mateo sintió un escalofrío recorrerle la espalda al leerla. No sabía si era advertencia, profecía o simple delirio. Lo que sí sabía es que algo la había llevado al monte. Esa misma madrugada decidió buscarla. El pueblo dormía, pero él sentía que cada ventana lo observaba. El camino hacia la ventana estaba cubierto de maleza, piedras sueltas y un frío que no correspondía a la temporada. A medida que avanzaba, algo extraño ocurrió. El silencio del lugar fue reemplazado por un zumbido bajo, como si miles de insectos invisibles se movieran entre los árboles. Los troncos tenían marcas profundas, casi como garras. El aire parecía oprimir sus pulmones. Mateo escuchó nuevamente la voz de su abuela, más clara esta vez, pero cargada de una tristeza que parecía no terminar. La siguió hasta llegar a un claro donde el suelo estaba cubierto de veladoras apagadas, restos de ofrendas y fotografías de personas desaparecidas que él no conocía. Sobre una piedra se distinguía un símbolo tallado, el mismo que había visto en el cuaderno. Antes de que pudiera acercarse, un movimiento a su derecha lo obligó a girar. Entre los árboles una figura delgada, casi translúcida, lo observaba. Parecía humana, pero su rostro era borroso, como si estuviera hecho de sombras. Cuando la figura avanzó, Mateo retrocedió, pero sus piernas temblaban tanto que apenas podían sostenerlo. La figura levantó un brazo y señaló el monte detrás del claro. Mateo escuchó otra vez la voz de su abuela, pero ahora provenía de la figura, aunque la boca no se moviera. El mensaje era simple, repetitivo, desesperado: no sigas. No es para los vivos. Mateo huyó. No sabía cuánto tiempo estuvo corriendo hasta que llegó nuevamente al pueblo. Tenía el pecho ardiendo y la garganta seca. El amanecer apenas comenzaba a iluminar las casas cuando tocó desesperado la puerta del viejo curandero, don Cleto. Aquel hombre lo observó con gravedad, como si ya supiera lo que había ocurrido. Lo hizo pasar y sin que Mateo dijera palabra, abrió un cajón de madera donde guardaba una pequeña bolsita de tela roja. Lo que don Cleto le reveló lo dejó aturdido. Según él, desde hacía generaciones, el Monte La Ventana era un umbral, un sitio donde se atravesaban dos mundos. No era un mito, sino una presencia viva que cobraba a los que se atrevían a cruzar. La abuela de Mateo era una de las guardianas del pueblo, encargada de mantener los límites. Pero algo la había llamado, algo que desde el otro lado reclamaba cada vez más fuerza. Por eso los susurros, por eso las desapariciones. Tu abuela no se perdió, dijo. Fue tomada.
Esa noche Mateo reunió el valor suficiente para regresar al monte con la bolsita roja, que según Don Cleto contenía tierra bendecida y cenizas de hierbas antiguas. Debía esparcirlas alrededor del claro sin mirar a ninguna figura que se presentara. A mitad del camino, el aire se volvió pesado, casi irrespirable. Las sombras entre los árboles parecían moverse por voluntad propia. Cuando llegó al claro, las veladoras se encendieron solas, proyectando sombras alargadas que se estiraban hacia él. Escuchó su nombre, primero en voz de su abuela, luego en voces que imitaban a personas que él conocía, pero con un tono retorcido, hueco. Mateo apretó la bolsita y comenzó a esparcir el contenido. El viento giraba a su alrededor como un remolino. Las sombras gritaban, algunas acercándose tanto que casi podía sentir su frío en la piel. Mientras trazaba el círculo escuchó un llanto. Era su abuela, pero esta vez la voz no venía de ninguna figura, sino del centro del claro, debajo de la piedra marcada. Sin pensarlo la removió. Debajo un hueco profundo respiró. Del fondo emergió una mano huesuda, temblorosa, que se aferró a su muñeca. Era la de su abuela, pero su piel estaba helada, casi azul. Ella lo miró con ojos llenos de un dolor que no podía entender. No debía abrirse, murmuró con un hilo de voz. Ellos buscan cuerpos para volver. Antes de que Mateo pudiera responder, sombras espesas comenzaron a subir desde el hueco, extendiéndose como tentáculos de niebla oscura. Con un esfuerzo desesperado, Mateo jaló a su abuela hacia afuera y completó el círculo. Un estallido de luz los envolvió. Las sombras chillaron como animales heridos antes de desvanecerse entre los árboles. Cuando todo terminó, en el hueco había desaparecido y el claro estaba en silencio absoluto. Mateo cargó a su abuela, que estaba débil pero consciente, y regresaron al pueblo justo antes del amanecer. A partir de ese día, los susurros en San Isidro de los Huizaches cesaron. Pero el pueblo nunca volvió a ser el mismo. Muchos aseguraban que, por las noches, todavía podían ver figuras entre los árboles del monte, esperando pacientemente. Mateo decidió quedarse para cuidar de su abuela y del pueblo, con el conocimiento de que los límites del umbral seguían ahí, apenas dormidos. Y aunque nadie lo decía en voz alta, todos sabían que algún día los susurros volverían, porque en ese pueblo, lo que se oculta en el monte no olvida, nunca. La niebla avanzaba como un manto vivo sobre el viejo cementerio de Bran, en el corazón oscuro de Transilvania. El viento, frío como la respiración de un muerto reciente, silbaba entre las tumbas inclinadas, rozando cruces carcomidas y mausoleos que parecían susurrar nombres olvidados. Era medianoche cuando Adrian llegó, guiado por la linterna temblorosa que apenas iluminaba unos pasos delante de él. Había aceptado el reto que sus amigos le lanzaron: entrar al cementerio donde, según la leyenda, los muertos no siempre permanecían muertos. Adrian sabía que la mayoría de esas historias eran solo supersticiones populares, pero algo en el aire, algo denso y opresivo, lo hizo detenerse antes incluso de cruzar el arco de piedra ennegrecida que marcaba la entrada. Los árboles que lo rodeaban parecían inclinarse hacia él, como si intentaran advertirle o tal vez observarlo. Aún así, avanzó. El silencio dentro del cementerio no era un silencio normal. Era profundo, absoluto, como si el mundo exterior no existiera. No había grillos, ni lechuzas, ni viento. Solo el crujido leve de la grava bajo sus botas. El joven se acercó a la tumba central, la más antigua, esa de la que todos hablaban. La tumba de Mircea Draculesti, un noble cuya muerte jamás fue explicada y cuyo cuerpo, según los rumores, no se descomponía. La lápida era enorme, cubierta de símbolos que parecían moverse bajo la luz de la linterna. Adrian pasó los dedos por la piedra, notando una vibración tenue bajo la superficie como un pulso lento. Tragó saliva. «Es solo frío», se dijo aunque su mano temblaba. Entonces algo crujió detrás de él. Giró bruscamente, pero solo vio niebla aglomerándose entre las tumbas. Dio un paso atrás, y otro crujido resonó, más fuerte, más cercano, como huesos partiéndose. Su respiración se aceleró, las sombras parecían alargarse. Un susurro rozó su oído, tan cerca como si alguien estuviera detrás de él. «No deberías estar aquí». Adrian se volteó de golpe, pero no había nadie.
Solo una figura a varios metros, inmóvil junto a un mausoleo. Alta, encapuchada, silueta negra entre la neblina. No podía verle el rostro. No podía ver si respiraba. «¿Hola?», preguntó Adrian, tragando el miedo. La figura no respondió. Solo comenzó a moverse hacia él, pero sus pasos no producían sonido alguno. Adrian sintió que el aire se volvía más pesado, más frío, como si su pecho se cerrara. Dio un paso hacia atrás, tropezó con una tumba y cayó. La figura se detuvo, y de pronto desapareció entre la bruma, como si nunca hubiera estado allí. Adrian se incorporó jadeando. El cementerio entero parecía contener la respiración. Y entonces lo escuchó, un golpeteo sordo metálico que provenía de la tumba de Mircea. Golpe, 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 como si algo o alguien tocara desde adentro. Adrian retrocedió, paralizado. La tapa de piedra vibró ligeramente, luego muy lentamente comenzó a deslizarse. Un resplandor rojo salió desde la abertura, iluminando la niebla en un tono sanguinolento. Y del interior, una mano cadavérica emergió, aferrándose a la tierra con uñas largas y negras. Adrian corrió, no miró atrás, pero el eco de los golpes, ahora multiplicados en otras tumbas alrededor, lo persiguió entre lápidas torcidas, mientras la noche entera despertaba algo que había dormido por siglos. Adrian se detuvo cuando llegó a la parte más antigua del cementerio, donde las tumbas ya no tenían nombres y solo quedaban estelas rotas devoradas por el musgo. La luna llena, ocultada por nubes densas, apenas dejaba entrever siluetas deformes que se levantaban a su alrededor. Sentía el corazón golpeándole tan fuerte que le parecía que los muertos mismos podrían escucharlo. Un susurro recorrió la neblina. No provenía de una sola dirección, sino de todas. Voces múltiples, entrelazadas, murmurantes, regresa, vuelve, sangre tibia. Adrian levantó la linterna y apuntó hacia el frente. Por un instante, vio claramente una figura a unos pasos. No era la encapuchada de antes, sino un cadáver semidescompuesto que se sostenía torpemente de una lápida, su mandíbula colgando como si estuviera a punto de desprenderse. Sus ojos, dos huecos vacíos, brillaban con un fuego tenue. Retrocedió con un grito ahogado, pero tropezó de nuevo. Varias manos emergían del suelo alrededor, algunas completas, otras esqueléticas, y comenzaban a abrirse paso entre la tierra húmeda. El cementerio vibraba con un gemido espantoso, como un lamento colectivo que llevaba siglos esperando una oportunidad para escapar. Adrian corrió hacia la capilla abandonada al fondo del terreno. La puerta de madera estaba podrida, pero logró empujarla y entrar, cerrándola de un golpe. La linterna parpadeaba. Dentro, el olor a humedad y a cera vieja era casi insoportable. Los bancos estaban cubiertos de polvo grueso, y en el altar había una figura tallada en piedra, un ángel de alas rotas con los ojos tapados por una venda. Las paredes estaban cubiertas de marcas, pero no eran grafitis. Eran arañazos ponzoñosos, Miles, algunos tan profundos que se veía la piedra expuesta. Adrian sintió que el piso vibraba bajo sus pies. Algo golpeó la puerta con fuerza, luego otra vez y otra, como si docenas de manos la empujaran a la vez. La madera se astilló. Un dedo cadavérico se asomó por una grieta. «Dios, Dios mío», susurró Adrian. La figura del ángel comenzó a emitir un crujido, como si la piedra misma respirara. Sus alas rotas se movieron ligeramente, la venda se agrietó, y un ojo oscuro apareció debajo. Observándolo, Adrian se paralizó. El ángel inclinó la cabeza, y de su boca pétrea surgió una voz tan profunda que el suelo tembló. «Ellos despertaron porque tú abriste su sello». Adrian negó frenéticamente. Yo no hice nada. Mircea espera y él quiere tu sangre». La puerta explotó hacia adentro. Cadáveres y sombras entraron arrastrándose, algunos quebrándose al moverse, otros avanzando con movimientos rápidos y antinaturales. Adrian gritó y corrió hacia la sacristía detrás del altar, cerrando la puerta con un cerrojo oxidado. Se apoyó en la madera mientras las manos muertas golpeaban desde afuera. Dentro había un pasadizo que bajaba hacia una cámara subterránea. No era parte de la capilla original. Las paredes estaban talladas con símbolos similares a los que vio en la tumba de Mircea. La linterna comenzó a fallar. No ahora, pero volvió a encender, justo cuando al fondo del pasadizo algo se movió. Una sombra alta,
más alta que un hombre, con extremidades demasiado largas y un torso que se retorcía como si no tuviera huesos. 2 ojos rojos se abrieron en la oscuridad. La criatura dio un paso hacia él, y entonces el cerrojo detrás cedió. Cadáveres, sombras y la figura del pasadizo avanzaron a la vez. Adrian quedó atrapado entre lo muerto y lo que nunca debió existir. Cuando lo atraparon, Adrian no sintió dolor al principio, solo un frío absoluto, un frío que le quemaba la piel y le robaba el aire. Manos huesudas lo arrastraron hacia la cámara más profunda del subsuelo. El suelo estaba cubierto de huesos, algunos tan viejos que se deshacían al tocarlos, otros frescos, aún manchados de sangre oscura. La criatura de ojos rojos caminaba delante, guiándolo como si fuera un invitado esperado. La cámara final era un salón circular con un sarcófago en el centro, más ornamentado que cualquier tumba en la superficie. Sobre él, una figura humana yacía inmóvil, hasta que Adrian fue colocado frente a ella. La tapa del sarcófago estaba abierta. Dentro, Mircea Draculesti tenía la piel tan pálida que parecía mármol, pero los labios estaban manchados de sangre reciente. Los ojos se abrieron de golpe, negros como pozos sin luz. «He esperado siglos», susurró Mircea, su voz tan suave que erizaba la piel. «Por fin alguien despierta mi hambre». Adrian gritó, forcejeó, pero los muertos lo sostenían con fuerza. Mircea se incorporó, cada movimiento crujiente, como si su cuerpo no recordara del todo cómo funcionar. La sangre de un vivo que entra voluntariamente al cementerio. Abre la puerta. Tú abriste la puerta y ahora cerrarás el ciclo. La criatura de ojos rojos inclinó la cabeza, como si obedeciera órdenes silenciosas. Mircea se acercó lentamente a Adrian. Tomó su rostro entre manos heladas y sonrió con dientes que parecían más largos de lo humano. «No temas», susurró. «Después de todo, vivirás para siempre». Adrian sintió los colmillos acercarse, pero antes de que lo tocaran, un estruendo sacudió el cementerio entero. Gritos, gemidos, pedazos de piedra cayendo. Las paredes comenzaron a agrietarse. Los muertos soltaron a Adrian y miraron alrededor confundidos. La criatura retrocedió. Mircea frunció el ceño. No puede ser. La capilla sobre ellos comenzó a hundirse. Luz de luna penetró desde las grietas. Algo más entraba. Aire fresco, viento real, vida. La neblina espesa se disipaba. Adrian corrió instintivamente hacia las escaleras. Todo temblaba, cadáveres caían como muñecos rotos. Mircea gritó su nombre y su voz resonó como un trueno. La cámara colapsó. Adrian emergió a la superficie, jadeando, cubierto de polvo y tierra. El cementerio estaba silencioso. La neblina había desaparecido. El aire era pesado pero normal. No había figuras encapuchadas. No había manos saliendo de las tumbas. Todos los mausoleos estaban intactos, como si nada hubiera ocurrido. Miró hacia atrás. El arco de entrada al cementerio estaba quebrado, pero la puerta de hierro estaba cerrada. No recordaba haberla cerrado. Dio un paso afuera. Pero antes de alejarse, escuchó un susurro suave, cálido, casi humano. Adrian. Vino de dentro del cementerio. Él corrió sin mirar atrás. Horas después, cuando la policía llegó siguiendo su llamada desesperada, encontraron el lugar completamente normal. Ninguna tumba abierta, ninguna señal de derrumbe, ningún pasadizo bajo la capilla, solo un detalle extraño. Sobre la tumba de Mircea había un nombre nuevo tallado con precisión perfecta: Adrian Petrescu. Y debajo una frase tallada recientemente: «El que abre la puerta no vuelve a cerrarla».